¿Sabías que los átomos no es lo más pequeño que existe? Existen unas partículas que son más pequeñas todavía de lo que es un átomo. Si no sabes a qué partículas me estoy refiriendo, quédate conmigo en este video. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar sobre cuáles son esas partículas que podemos encontrar dentro de los elementos químicos, ya que los átomos no son las partículas más pequeñas que existen. Hay otras más pequeñas que están adentro de estos, y es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Pero antes de que iniciemos con el video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y para entrar en tema, te comentaba al inicio que el día de hoy vamos a platicar sobre cuáles son estas partículas que podemos encontrar adentro de los átomos. Normalmente reciben el nombre de partículas subatómicas y ese es el nombre del subtema del día de hoy. Vamos a tratar de conocer cuáles son las características más generales de estas partículas subatómicas que podemos encontrar en cada uno de los átomos que existen, así como cuáles son sus funciones en el átomo. Vamos a comenzar entonces. Primero, como un breve recordatorio de lo que era el átomo, te dejo en pantalla una definición de este. Cuando hablamos del átomo nos referimos a que es la forma más pequeña de la materia que contiene las propiedades de un elemento químico. Por lo tanto, va a haber átomos de cada elemento que existe. El átomo sigue siendo la parte más pequeña de la materia que cumple con todas las condiciones y propiedades de cada elemento. Sin embargo, los átomos están formados a partir de otras partículas, además de un núcleo, y unas de estas partículas reciben el nombre de electrones, los cuales se encuentran alrededor del núcleo y estos se encuentran girando. Creo que esta imagen que puedes ver a un ladito es un modelo del átomo muy común y generalmente es el que la gente ubica. Este es el que la gente más comúnmente ubica y a partir de él es que podemos trabajar. Quiero que veas ya de entrada lo que podemos ver al centro, que es el núcleo, y alrededor tenemos algunas bolitas con un signo negativo y a estas son a las que nos referimos como los electrones. Si te has preguntado alguna vez por qué se representa así al átomo, por qué se le da esa forma y por qué no se le ha dado otra forma diferente, tal vez alguna más sencilla para estudiar, bueno, la respuesta la encuentras ahora mismo en pantalla. Quiero que veas esta imagen porque esta imagen nos representa cómo es que se ha visto un átomo en la vida real, a partir de la experimentación y de distintas técnicas con herramientas para poder ver esta escala atómica de los elementos, hemos podido encontrar que los átomos tienen esa forma que representamos en los modelos. Si bien no se queda quieto un átomo para que tú le puedas tomar una foto en todo momento, sí se pueden capturar algunos momentos en específico para que veamos la forma, el comportamiento y el movimiento que tienen los átomos. En esta imagen podemos ver distintos momentos y coordenadas en un plano cartesiano, por decirlo así, en las que podemos ver el movimiento de un átomo. Y por eso es que tiene como estas ondas giratorias y estos movimientos circulares. Realmente nos ayuda a entender por qué los modelos son una forma muy cercana a entender las cosas como son realmente. Y bueno, quería que lo vieras para que tengas una idea más clara de por qué representamos a los elementos a partir de estos modelos atómicos. Y ahora sí, vamos continuando con las partículas subatómicas. Lo primero es que vamos a hablar del núcleo, que es la parte central de este átomo. El núcleo es aquel donde vamos a poder encontrar a los protones y a los neutrones, que son dos de las partículas subatómicas presentes en el átomo. Los protones están unidos entre sí por unos enlaces muy fuertes, los cuales al romperse suelen generar una gran cantidad de energía atómica.
que casualmente es parte de esta energía que se utiliza en las plantas nucleares. Ya te darás una idea de qué tan peligrosa y qué tan potente puede llegar a ser esta energía que proviene desde adentro de los átomos. ¿Y de dónde proviene? Pues de sus partículas subatómicas, específicamente de los protones y de los neutrones, los cuales se encuentran en el núcleo del átomo. Hablando un poco más sobre los protones, te dejo aquí algunas características de estas partículas. Los protones son aquellos que aportan la carga positiva al átomo y también tienen una cantidad de masa específica. Generalmente se dice que pesan una unidad de masa atómica. Esa es la masa que tiene un protón, una unidad de masa atómica o una UMA por sus siglas también abreviado. Los neutrones no poseen una carga eléctrica, es decir, estos son neutros, por eso se llaman neutrones, a diferencia de los protones que poseen una carga eléctrica positiva. Y en cuanto a su peso, los neutrones tienen un peso muy similar al de los protones, que es también una unidad de masa atómica o una UMA. Entonces están como equilibrados en cuanto a su peso, ¿verdad? Tanto protones como neutrones tienen el mismo peso, una unidad de masa atómica. Por último, y haciendo una pequeña conclusión de estas características que acabamos de mencionar, podemos decir que el núcleo atómico tiene carga positiva. ¿Por qué? Porque en el núcleo se encuentran los protones, que tienen la carga positiva. Y además, el núcleo posee prácticamente toda la masa del elemento. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los protones y los neutrones. Recordando que cada uno por separado aporta una unidad de masa atómica a cada átomo. Entonces ahí podemos encontrar la carga positiva y la masa de los átomos. Aquí te dejo en pantalla también una imagen para que los podamos ir ubicando. Realmente no es otra cosa que bolitas de colores, similar a lo que manejaba Dalton, pero ahora lo estamos usando para las partículas subatómicas. Generalmente a los protones se les dibuja un signo de más para representar su carga positiva y a los neutrones no se les dibuja nada, para que entendamos que hablamos de que tienen carga neutra. Pasando al otro tipo de partículas subatómicas, hablaríamos de los electrones. A diferencia de los protones y los neutrones, los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo, es decir, están afuera del núcleo. Y estos tienen una carga eléctrica negativa. Ahí ya hay dos características que los hacen muy diferentes a las dos partículas que acabamos de mencionar. También hay que mencionar que la masa de los electrones es muy pequeña, de tal manera que no se considera en la masa atómica del átomo como tal. No quiere decir que no tengan masa, sí tienen, porque ahí hay un tema extraño en cuanto a los electrones en un punto en el que son materia y son energía, pero bueno, ahorita lo que nos importa es lo más esencial. Entonces, un electrón sí tiene masa. Como puedes ver aquí en la imagen, lo separé con una flechita para que lo puedas identificar. Es un número que está expresado en notación científica, que el número es 9.109 por 10 a la menos 28 gramos. Entonces quiere decir que es un cero, luego un punto, luego es 27 ceros y luego 9109. En pocas palabras, es un número muy pequeño. Por eso es que no se toma en cuenta en la masa del átomo. Pero no es lo mismo que sea un número muy pequeño a decir que es cero. Porque químicamente hablando, sí importa si es cero o si es un número muy pequeño. Total, sí tienen masa los electrones, solamente que es un valor muy pequeño. Al final, hay que tener en cuenta que la cantidad de protones y electrones que tiene un elemento químico siempre va a ser la misma, siempre y cuando este sea un átomo estable. Esto creo que es algo que hemos visto en otras materias, tal vez en física inclusive. Cuando hablamos de esta parte de las cargas positivas y negativas, siempre debe de haber un equilibrio. La misma cantidad de energía positiva debe de ser en relación a la energía negativa.
Por lo tanto, un elemento químico siempre procura tener la misma cantidad de protones que la de electrones. Esto no ocurre siempre. Hay distintos casos en los que un elemento termina teniendo más o menos carga de la que usualmente podría tener. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Hoy lo vamos a dejar en que si un elemento está en una forma estable, va a procurar tener la misma cantidad de protones adentro en el núcleo y la misma cantidad de electrones afuera girando. Finalmente, ¿cómo le podemos hacer para calcular los protones, neutrones y electrones que hay en un elemento? Son unas operaciones matemáticas bastante cortas, quiero que las veas aquí en pantalla, que están a manera de una fórmula, solamente para que no las perdamos de vista. La primera nos dice que para calcular los protones, que se suelen abreviar con la letra Z, los protones son igual al número atómico de ese elemento. Ya lo habíamos hablado en otro video, pero lo recordamos aquí de manera muy breve. El número atómico de un elemento y el número de protones es la misma cantidad, es el mismo número. Por lo tanto, de ahí puedo rescatar esa información. Ahora, hablando de los electrones, que se abrevian con la letra E mayúscula, acabamos de decir que en los elementos estables debe de tener la misma cantidad que de protones. Por lo tanto, la fórmula es así. La misma cantidad de protones equivale a la misma cantidad de electrones. Son la misma cantidad. Por último, hablando de los neutrones, aquí sí cambia un poco la cosa. Si yo quiero calcular los neutrones, hay que realizar una resta, que es la masa atómica de un elemento, abreviado con la letra A, le vamos a restar los protones. Y eso nos va a dar el total de cuántos neutrones, abreviados con la letra N, tiene un elemento. Es una resta. A la masa atómica le resto la cantidad de protones y lo que me salga son los neutrones. No es algo complicado, espero no te parezca a ti muy difícil porque son solamente unas restas, pero te voy a dejar un ejemplo para que lo corrobores y así nos termine de quedar más claro. Revisa por favor el ejemplo que está ahora en pantalla. Vamos a describir la información de este elemento que es el número 45 y su símbolo es RH. Entonces estamos hablando del elemento rodio. La masa atómica la podemos ver aquí mismo, que son 102.9 unidades de masa atómica, UMA, abreviados. Por lo tanto, a partir de esto ya puedo sacar los cálculos de protones, neutrones y electrones. Es muy fácil. Primero los protones. Los protones son 45 porque su número atómico es 45. No tiene pierde. Luego los electrones también son 45 porque los protones son 45. Recuerda que deben de ser la misma cantidad, por lo tanto se repiten. Donde hacemos una operación es para calcular los neutrones. Para los neutrones vamos a hacer una resta de 102.9 menos 45. La masa atómica menos los protones. Y esto me da un total de 57.9 neutrones. Prácticamente podríamos decir que son 58 neutrones si lo abreviáramos, para no tener por ahí algunos decimales. Sin embargo, podemos dejarlo como 57.9 y no hay ningún problema. En fin, como puedes ver, es muy sencillo hacer el cálculo de estas partículas subatómicas y ahora ya conoces también cuáles son sus características y su rol dentro del átomo. Y ahora te toca a ti. ¿Ya conocías estas partículas subatómicas? ¿Sabías cuál era su función en el átomo? Que algunos tienen carga, que otros no. Algunos están dentro en el núcleo y otros están fuera. ¿Te imaginas si existiera alguna otra partícula subatómica? ¿Crees que sería posible? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo las partículas subatómicas de los elementos químicos. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video con aquella persona que comience a estudiar a los protones, neutrones y electrones. Quizá esta explicación y este ejemplo que hemos dado le pueda ser de ayuda para entender mejor el tema.
puedes encontrar este contenido en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.